Como adelantaba, se recurre en contra de la sentencia de 16 de noviembre de 2018, que rechazó 15 demandas de indemnización de perjuicios en sede extracontractual interpuestas todas ellas en contra del Fisco de Chile. Esta sentencia, señoría, fue dictada por Andrea Santander en su calidad de juez suplente del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso. En contra de esta sentencia, señoría, recurren todos los demandantes, que corresponden a 72 personas. En contra de esta sentencia se interponen 5 recursos de casación en la forma. Todas las casaciones, señorías, se fundan en la misma causal, en el artículo 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil, por haberse dictado la sentencia con omisión de del requisito previsto en el artículo 170, número 4 del mismo código. Esto es por la falta de consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento para la sentencia. Ello, señoría, por cuanto el recurso de casación se funda en que la sentencia carece de fundamentos en torno a que no aplicó la presunción prevista en el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, norma que reputa verdadero los hechos declarados en otro juicio entre las mismas partes, toda vez que los hechos que se indican por todos los demandantes ya fueron declarados verdaderos en una causa penal, señoría, seguida en su oportunidad incluso hasta ante la excelentísima Corte Suprema, por lo que la sentencia recurrida debió entregar fundamentos para hacer aplicación o no de esta presunción legal que se estima se omitió al momento de dictarse la sentencia. En cuanto a las apelaciones, señoría, todas ellas solicitan la revocación y se acoge a cada una de las demandas interpuestas. Como antecedente, señoría, se expone por todos los demandantes que el día 2 de septiembre de 2011 el avión CASA 212-300, matrícula 966 de la Fuerza Aérea de Chile, comandado por la teniente Carolina Fernández y el teniente Juan Pablo Mallea, quien como piloto del avión, y con un total de 21 personas a bordo, cayó al mar en el denominado Punto Loreto. Este Punto Loreto, señoría, se ubica entre la isla Robinson Crusoe y la isla Santa Clara, mientras se ejecutaban maniobras para intentar aterrizar en el aeródromo de la isla Robinson Crusoe. El motivo de dicho accidente aéreo, señoría, con motivo de este accidente resultó el avión totalmente destruido, se causó la muerte de todos sus ocupantes. De los ocupantes eran 8 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, 5 trabajadores de Televisión Nacional de Chile, 6 integrantes de la Fundación Levantemos Chile y 2 funcionarios del Ministerio de la Cultura y las Artes. El viaje, señoría, no se encuentra mayormente discutido, que fue gestado por el jefe del Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea de Chile, mediante una solicitud previa de Felipe Cubillos, el fundador, señoría, de la Fundación Levantemos Chile. El propósito de este viaje, señoría, a la isla Robinson Crusoe tenía por objeto efectuar tareas de apoyo, en específico para la reconstrucción de la isla que fuera afectada en su oportunidad por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. El despegue, señoría, del avión ocurre a las 13:51 minutos desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago. Voló por aproximadamente 3 horas y cae al mar en un segundo intento de aterrizaje. En síntesis, señoría, para efectos de poder abarcar todas las alegaciones, señoría, las 15 demandas imputan a la Fuerza Aérea de Chile 7 grandes negligencias que estiman los demandantes que en su conjunto conllevaron a la caída del avión. La primera de las negligencias que se imputan por los demandantes dice relación con que la Fuerza Aérea de Chile planificó y ejecutó un vuelo sin posibilidad de retorno, en caso de que por cualquier evento no pudiera aterrizar este avión en Juan Fernández. En primer lugar, puesto que el combustible que cargaba no permitía la autonomía suficiente para volar ida y regreso, sino únicamente de ida. Y en segundo lugar, señoría, que se optó por volar sin estanques de combustible que se denominan estanques subalares. Estos estanques tienen la virtud de otorgar una mayor autonomía de vuelo. Al carecer este avión de los estanques subalares, este vuelo pasó a denominarse como un vuelo con punto de no retorno, en el sentido que solo tenía este trayecto de ida, pero no de ida y vuelta, ante cualquier inconveniente.
En este sentido, agregan sobre esta negligencia, que es esta primera negligencia, que el informe técnico que fue preparado por la empresa Airbus, que corresponde al fabricante del avión, que se realizó a propósito de este accidente, afirman que el avión llegó a Juan Fernández con un remanente de combustible de entre 850 a 1050 libras, lo que alcanzaba a volar, de acuerdo a este mismo informe, entre 90 a 115 minutos adicionales. Y considerando que el vuelo desde Santiago tomó cerca de 2 horas y 50 minutos, el avión no contaba, considerando que le restaba entre 90 a 115 minutos, no tenía el combustible necesario para poder volver, por lo que no tenía otra alternativa que poder aterrizar en la isla Juan Fernández. Señala, señoría, que esta modalidad con punto de no retorno, es decir, este vuelo que permite solo la ida, pero no la ida del regreso, se encontraría, afirman los demandantes, que se encontraría prohibida por la Dirección General de Aeronáutica Civil para los vuelos a Juan Fernández por una resolución de 7 de febrero de 2005. Y que pese a que en un principio está reconocido que se habían instalado estos estanques subpolares, fueron posteriormente retirados. Este retiro obedeció a que se aumentó el número de pasajeros y como consecuencia de ello del peso que cargaba del avión, prefiriéndose en consecuencia llevar más pasajeros o más gente en vez de mayor combustible y mayor autonomía para el avión. Por su parte, señoría, afirman en el mismo sentido el informe de la Junta Investigadora de Accidentes de la Fuerza Aérea de Chile, que se constituyó precisamente también para investigar este accidente y que se acompañó en la investigación tanto penal como la causa administrativa, propuso a la Fuerza Aérea de Chile que con motivo de este siniestro en específico se considere la planificación ahora con vuelos a Juan Fernández con una escala técnica y carga de combustible en Viña del Mar, y desde allí poder continuar el viaje para poder otorgarle así una mayor autonomía de vuelo a esta avión. Finalmente, sobre esta primera negligencia, los demandantes indican que la Fuerza Aérea de Chile, con motivo de este accidente, dictó una serie de protocolos especiales de vuelo ahora a Juan Fernández, ordenando que las misiones a la isla siempre deben ahora considerar el uso de estos estanques subalares y solo en casos excepcionales podrá autorizarse su no uso para este vuelo. Eso en cuanto a la primera negligencia, señoría, que alegan los demandantes. La segunda, señoría, dice relación con la mayor cantidad de peso que llevaba el avión en relación a aquello que se le permitía poder tener. El vuelo, señoría, en principio tenía planificado un total de 15 pasajeros, sin embargo, el número de pasajeros aumentó a 21, acreditándose, de acuerdo a los informes periciales, a lo que haría referencia después, que el avión mantenía 8.260 kilogramos aproximadamente de peso, y el peso máximo es de 8.100 kilogramos, es decir, despegó con un poco más de 160 kilos de sobrepeso, lo que no permitió justamente esta situación de mayor peso no contar con los estanques subalares de combustible adicional. Y se insiste en la idea en que la Fuerza Aérea de Chile optó por llevar más pasajeros y menos combustible. En tercer lugar, señoría, se expone que se detectaron una serie de errores en la planificación del vuelo. En el plan de vuelo en específico tenía como error, digamos, detectado en el vuelo, que tenía seleccionado como un nivel de vuelo a 1000 pies, lo que significa que el vuelo se habría desarrollado, de acuerdo a esta planificación, a 300 metros durante todo el curso del vuelo, a 300 metros sobre el nivel del mar, y por un tiempo superior a 2 horas 30 minutos, que correspondía al término total del vuelo. Lo que en definitiva estiman los demandantes significativamente bajo para poder reaccionar, en definitiva, frente a una emergencia en circunstancias que este tipo de vuelos requieren como mínimo volar a 10.000 pies y no como a 1000 pies como aparece en la planificación de vuelo. El segundo punto sobre la segunda negligencia en la planificación dice relación del vuelo con el punto de no retorno. En cuanto no podría haberse incluido una escala en Viña del Mar para cargar combustible. Y además, señoría, se indica que no hubo en la planificación del vuelo una adecuada comunicación entre el avión y el centro de control. Esta situación surge por dos situaciones. Está estipulado, señoría, que al despegar el avión
parte siendo controlado por el denominado Centro de Control Santiago. Parte siendo controlado en el vuelo con este primer centro. Y este control se realiza hasta el denominado punto Morsa. Este punto Morsa está ubicado aproximadamente en la mitad del trayecto entre Santiago y la isla Juan Fernández. Llegado al punto Morsa, debía tener ahora contacto con el centro de control oceánico. Ese cambio, digamos, de centro de control, del control Santiago a control oceánico, no ocurrió. Y quedó así establecido, señoría, en la causa penal que se siguió en contra de los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Y en definitiva, desde la mitad del vuelo, es decir, desde que debió tomar control el centro oceánico hasta la llegada a Juan Fernández, no hubo comunicación radial con el avión. Y en consecuencia, esa imposibilidad de comunicación generó que, estiman los demandantes, no se haya podido recibir por los pilotos, por la comandante y el piloto, las condiciones meteorológicas actualizadas, o decidir o no si continuar con el vuelo y aterrizar, o regresar al aeródromo o alguna alternativa para poder aterrizar. La cuarta negligencia, señoría, dice relación con que el aeródromo de Juan Fernández es reconocidamente riesgoso y es operado en precarias condiciones. Afirman los demandantes que se trata de la isla Juan Fernández, es de pista corta, que es una pista que se encuentra ubicada en una explanada, en un morro, que está rodeado por el mar, y que en la ubicación que se encuentra existen condiciones climáticas que son muy cambiantes y hostiles en relación particular a sus vientos, que fue la afectación que se produce en este caso al momento del accidente. En este sentido, señoría... Señor relator, parece que tiene problemas el abogado Manrique porque no está presente en la audiencia, al parecer. Veamos qué problema técnico habrá. Ahí está. ¿Tiene algún problema técnico, señor Manrique? Parece que sí. No, señoría, estoy presente. Lo que puse es que estaba escuchando al colega relator y por mientras, para el efecto de no interrumpir, precisamente apago la cámara porque a veces eso hace que la señal baje. Ya. Continúe, señor relator. Gracias, señoría. Señoría, como le indicaba, dentro de las afirmaciones alegan que esta es de una pista corta que se encuentra en un morro con ambiente hostil en cuanto a las condiciones climáticas, particularmente en relación a los vientos. En este sentido, se imputa que el día del accidente no se encontraba con instrumentos, ni el aeródromo, ni con instrumentos ni con personal especializado para la medición de los vientos. En efecto, todos ellos sostienen, señoría, y la prueba también así lo da por establecido, que sostienen que esta medición se realiza mediante una observación visual de una manga de viento que existe en la pista, y esta manga de viento es observada por un ex pescador artesanal que ahora se dedica a ser el cuidador del aeródromo. Y él informa desde la pista, por radio, al poblado San Juan Bautista, en la bahía Cumberland, que se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros de la pista. Él informa vía radial, y por vía radial se le informa posteriormente las condiciones climáticas al avión que se acerca, digamos, al aterrizaje. Esta persona, este cuidador, y que informa, digamos, a la estación radial, que se encuentra a 10 kilómetros, él declara en la causa criminal que los vientos del día del accidente fueron entre 20 a 25 nudos cruzados y arrachados. Y el informe meteorológico que se rindió también en esta causa, que a la hora del arribo del avión los vientos superaban los 35 nudos, esto es aproximadamente 64 kilómetros. Y en definitiva estiman que esta fuerza del viento, este nivel, hizo imposible o hacía imposible el aterrizaje del avión, puesto que el diseño mismo del avión no lo permitía, ya que no es capaz de superar vientos que sean superiores, a 22 nudos o 40 kilómetros aproximadamente. De allí, señoría, que se destaca la imprecisión en la información que se podía obtener. Esto es aquella que entregó el cuidador mediante la observación de esta manga de viento, y aquella que informa en las pericias de acuerdo a las condiciones climáticas que ellos pudieron tomar en el lugar al momento del accidente. Finalmente, señoría, se indica que el aeródromo opera sin torre de control,
y este tipo de aeródromos son denominados aeródromos no controlados. Esa es otra de las alegaciones o negligencias que contaba o se imputa respecto a este aeródromo. La quinta, señoría, negligencia es que la Fuerza Aérea de Chile no contaba con protocolos de vuelo a Juan Fernández. En este sentido se afirma que la Fuerza Aérea de Chile hasta aquel momento no tenía ningún protocolo de ninguna naturaleza, que no existían cartas de aproximación y de aterrizaje visual y tampoco procedimientos que indicaran alturas mínimas ni zonas restringidas o peligrosas de vuelo, tanto en el aeródromo o en sus alrededores. Es decir, que se imputa que los pilotos no tenían la instrucción específica sobre qué lugares o no poder sobrevolar para efectos de poder lograr este aterrizaje. Esto conllevó, señoría, indica a los demandantes a que con posterioridad al accidente se dictaran una serie de protocolos de vuelo a la isla Juan Fernández y en específico que ahora se prohíbe el vuelo a menos de 1000 pies sobre el nivel del mar, esto es a 304 metros, y que está actualmente prohibida la maniobra de vuelo a baja altura. Esta maniobra de vuelo a baja altura es precisamente, indica a los demandantes, y así se da cuenta en la sentencia, que es precisamente aquella maniobra a baja altura que quedó acreditada en el auto de procesamiento, señoría, también dictada en una de las causas penales seguidas en contra de los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile como una de las causas inmediatas de la caída del avión al mar. Como sexta negligencia, señoría, los pilotos, se expone que los pilotos del avión incurrieron en negligencia durante las maniobras de aterrizaje. De las circunstancias más relevantes que se destacan por los demandantes es que el primer intento de aterrizaje, el piloto efectúa una aproximación plana debajo del nivel de la pista. Como esto queda en un morro, señoría, la aproximación que se hizo fue bajo el nivel de la pista y luego remonta el avión antes de aterrizar. Lo que indica este tipo de maniobras de aterrizaje actualmente se encuentra prohibida por la Fuerza Aérea de Chile. Finalizada esta primera maniobra que se imputa negligente, el piloto abandona la pista en dirección al canal entre las islas Santa Clara y Robinson Crusoe. La que es conocida indican o afirman que es un lugar conocido donde existen fuertes corrientes de viento en forma de torbellino y en todas direcciones, y que es allí, señoría, en esta maniobra en la que se comete el error de volar a baja altura, a una altura, señoría, que está, de acuerdo a los informes periciales, no fue superior a 650 pies, esto es 198 metros sobre el nivel del mar, lo que causó en definitiva exponer a la tripulación a una situación crítica e insuperable, y esta baja altura, a no más de 198 metros sobre el nivel del mar, causa la caída y la posterior destrucción del avión. A estos efectos señalan los demandantes que el sobrevuelo en dicho lugar no puede ser inferior a las más altas cumbres que existen en el sector, que es aproximadamente 1226 pies, o es equivalente a 376 metros sobre el nivel del mar. Ya que el fenómeno climático, exponen los demandantes, estos torbellinos de viento se superan con la altura. Lo anterior, señoría, o esta situación o esta superación del fenómeno climático indican además que se encuentra también reconocido en la sentencia penal dictada por el ministro en visita, señor Juan Cristóbal Mera. Como séptima alegación se imputa la inexperiencia del piloto Mallea. En este aspecto, señoría, se indica que este piloto presenta un desempeño deficiente en sus calificaciones y que uno de sus instructores que declaró en la causa penal señala que en su criterio él debió haber reprobado los cursos de vuelo para esta avión. Destaca, señoría, como factor relevante para afirmar la falta de experiencia que los pilotos comerciales para realizar este vuelo a Juan Fernández se les exige un mínimo de 2000 horas de vuelo, y entre los dos pilotos que estaban en el avión no sumaban entre ambos más de 1500 horas. Y finalmente, señoría, como otras alegaciones que se exponen también como factores contribuyentes a la generación de este accidente, dice relación con la falta de mantención de la nave, en específico con el reemplazo de unos
pernos especiales que se denominan bulones, que tienen la capacidad de mando del avión. La segunda alegación adicional que se hace es que la aeronave no contaba con oxígeno suficiente, esto en cuanto que tenía oxígeno para casos de emergencia, solo para los pilotos y no para los pasajeros, pudiendo ellos enfrentar una condición de hipoxia, atendida a la altura y la falta de oxígeno que pudieran haberse generado en el vuelo. Y en tercer lugar, que la aeronave presentaba además instrumentos de navegación defectuosos, en particular los localizadores de emergencia del avión. Señoría, además debo hacer presente especialmente que además demandan en esta causa los familiares de la teniente Fernández. La teniente Fernández era la comandante del avión. Esta familia acusa igualmente como factores contribuyentes al desenlace fatal los ya indicados, pero ella, en tanto comandante de la nave, imputa a la Fuerza Aérea de Chile que este sería el proceder rutinario, en definitiva, de la Fuerza Aérea de Chile a los vuelos de Juan Fernández. Y se le imputa, en definitiva, la carencia de todo tipo de formalidad y en base a un vuelo que se generó en base a informaciones climatológicas erróneas y que le fueron entregadas precisamente a esta piloto, modificándose de esta forma, señoría, el factor de atribución de culpa al fisco, porque ella era la piloto del avión, sino que ella le atribuye en especial que este era el proceder rutinario de la Fuerza Aérea de Chile en cuanto a informalidad en la forma de generar estos vuelos. Esa es la única diferencia, señoría, en cuanto al factor de atribución. Respecto de los daños, señoría, hacer presente que todos los demandantes, que corresponden a 72 personas, demandan el daño moral propio. Dentro de estas personas encontramos a familiares directos, por individualizarlos de alguna forma, a padres, hermanos, hijos, tíos y abuelos, también a cónyuges y a parejas de 17 de los 21 tripulantes que demandan en esta causa. Además del daño moral propio que demandan los familiares directos, cónyuges o parejas, las familias de Silvia Slayer, Carolina Gatica y Rodrigo Fernández demandan además del daño moral propio, el daño moral en la calidad de herederos de las referidas víctimas. Además, señoría, los familiares de las víctimas Silvia Slayer, Carolina Gatica, Jorge Palma, Galia Díaz, Sebastián Correa y Roberto Bruce demandan estas familias además el lucro cesante como monto que sus familias dejaron de percibir por el accidente referido, ya que las víctimas o sustentaban su hogar o aportaban económicamente al mismo. Además, señoría, la familia de Sebastián Correa, otra de las víctimas en la causa, solicita en subsidio de las partidas del daño moral y el lucro cesante que se le conceda la reparación a título de daño emergente. Este daño emergente, que es demandado por los abuelos, considera los gastos de crianza y educación de los 3 hijos de este matrimonio que fallece en el accidente, que a la época del accidente tenían 11, 9 y 5 años de edad. Este monto que se solicita es a título de poder mantener los gastos educacionales y de crianza y que son asumidos, se indica por estos demandantes, actualmente por los abuelos paternos y los tíos de los niños. Esas son las partidas, señoría, de daños que se demandan en la causa. En cuanto al derecho, señoría, alegan los demandantes en general, todos ellos, el régimen de responsabilidad extracontractual de la Fuerza Aérea de Chile por la falta de servicio, prevista en el artículo 2314 y siguientes del Código Civil, atendido en específico el actuar negligente de los funcionarios de la FACH, que fueron los causantes del accidente referido. Asimismo, se le imputa a la Fuerza Aérea de Chile como órgano en permitir, en definitiva, la ejecución de este vuelo con conocimiento de cada una de las imputaciones que referí precedentemente y que se le realizan en su contra. La contestación, señoría, por parte del fisco reconoce, en primer lugar, la solicitud de vuelo por la Fundación Levantemos Chile, el que se gestionó sin cobro alguno para los interesados a este vuelo. Que el vuelo fue realizado por los pilotos del avión Casa 212, que fue programado por los pilotos, y la oficina
en relación con la Oficina de Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil bajo la modalidad de vuelo instrumental visual, manteniendo el vuelo por instrumentos desde Santiago hasta tener contacto visual con la pista y tomar contacto radial con el observador de la pista de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Juan Fernández. Reconoce, señoría, que este vuelo mantuvo comunicaciones con el Centro de Control Santiago hasta aproximadamente el punto Morsa y luego toma contacto, señoría, 21 millas antes del sobrevuelo en la isla Juan Fernández, particularmente con la estación ubicada en la isla Robinson Crusoe. Es decir, reconoce, señoría, este intervalo en que no existió comunicación radial con el otro centro de operaciones. Reconoce, señoría, también que la aeronave realiza una primera maniobra de aproximación a la pista en sentido norte-sur, a una altura de 40 metros aproximadamente. Luego la aeronave, luego de este reconocimiento, vira hacia mano derecha y realiza un giro denominado en gota de agua, para luego volver en el sentido contrario a la misma pista, sin poder aterrizar esta primera vez. Fracasó este primer intento de aterrizar. Continúa este sobrevuelo, luego gira hacia la izquierda y se introduce, señoría, o se dirige hacia el canal que queda ubicado entre las islas Robinson Crusoe y la isla Santa Clara, y se precipita en ese lugar. Sostiene además el fisco que con motivo de este accidente se replicó a escala las condiciones meteorológicas que existieron en el lugar bajo un modelo matemático. Esta réplica a escala la realizó la empresa Airbus, que es la empresa que fabrica esta nave, y se concluye por esta empresa que la aeronave en su trayecto final se encontró con condiciones meteorológicas adversas, con cizalladuras de viento, o denominado también wind shear, que expusieron a la tripulación estas corrientes de viento a condiciones extremas, con niveles de turbulencia muy fuertes y poderosas ráfagas de carácter descendientes, entre otras conclusiones que se indican y que pasaré a relatar más adelante, señoría. Indica que esta misma conclusión, indica el fisco, la logran los coroneles Jorquera Conrads y el coronel Cleveland Cartes, quienes en su informe pericial, evacuado en el sumario administrativo seguido en contra de oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, determinan como factor la conjugación de los efectos de esta cizalladura de viento o turbulencia, que fue una turbulencia de moderada a extrema, y esta turbulencia es la que provocó la pérdida de altitud y control de la aeronave, que no pudo ser recuperada por los pilotos. Alegan en consecuencia, señoría, atendido esta condición climatológica que existía en el lugar entre la isla, en este canal ubicado entre la isla Santa Clara y Robinson Crusoe, la excepción de caso fortuito o fuerza mayor. Esta excepción, señoría, y que fue acogida posteriormente en la sentencia, está fundada en el hecho imprevisto e irresistible consistente en las condiciones climatológicas que imperaron al momento del accidente y que enfrentó la tripulación. En efecto, señoría, sostiene el fisco de Chile a este respecto que se dan todas las condiciones para que proceda esta excepción, en razón de que el avión Casa 212 se estrelló en el mar precisamente por los torbellinos generados por la alta inestabilidad de las corrientes que eran ascendentes y descendentes cercanas a la isla de Santa Clara y que se provocan por la especial orografía que se genera en el sector, y que no era posible poder reportar esta condición, ya que la única posibilidad de enterarse de que en ese lugar y en ese momento estaban ocurriendo ese fenómeno climatológico era posible de advertir si otros pilotos lo reportaran. Cuestión que en definitiva no ocurrió, estima el fisco. Lo anterior lo afirma además puesto que no existen elementos para poder pronosticar situaciones en lugares específicos, puesto que el pronóstico que se entrega en relación a las condiciones probables que pueda tener un vuelo es en relación a la ruta en general, sin que se pueda conocer la condición climática en un momento exacto y en un punto específico, sino que se entrega una condición general de vuelo y qué es lo que pudiesen enfrentar los pilotos en este trayecto.
Asimismo, señoría, se expone que acreditada, o que quedó acreditado, mejor dicho, en la investigación efectuada que la teniente Fernández coordinó el programa de vuelo en relación a los eventos meteorológicos que estaban ocurriendo en el trayecto, incluso hasta 30 minutos antes del despegue, y los meteorólogos no le informaron ninguna condición que a ella le impidiera realizar este vuelo. En este sentido, exponen que durante el vuelo tampoco se les informó de alguna condición que lo impidiera, puesto que la condición que se entrega es de tipo sinóptica, que es actualizada cada 3 horas y corresponde en definitiva al área del archipiélago y no en un punto específico. Y en la isla se entrega información sinóptica desde la bahía Cumberland, y la información del viento se entrega por el observador que está en la pista a 10 kilómetros, señoría. En consecuencia, las condiciones climatológicas son advertidas por la persona que está en la pista de forma visual, y la información sinóptica que se entrega de acuerdo a los instrumentos que se registran a 10 kilómetros desde la pista. Bajo esas condiciones de vuelo, señoría, señala el fisco que se encontraron con un clima en definitiva que era totalmente adverso, era imprevisto y que fue imposible para la tripulación poder resistir. Estimando el fisco que la maniobra de ingreso al canal es una maniobra que razonablemente pudo optar para objeto de poder retomar nuevamente la opción de poder aterrizar en la isla. En definitiva, señoría, apunta que el fenómeno atmosférico se presentó en ese lugar, en ese momento, y específicamente con mayor magnitud e intensidad en la zona del accidente, y al no existir un registro histórico ni reportes anteriores de eventos similares, ni la información que se le aportó ese día a los pilotos, tanto militares que colisionaron, y tampoco a los civiles, pilotos civiles que aterrizaron con anterioridad al CASA 212, fue imposible para ellos prever las condiciones climatológicas en ese lugar en específico. En efecto, señoría, respecto de los pilotos civiles que aterrizaron con anterioridad, uno de los pilotos civiles, que es Ricardo Schaffer, declaró, señoría, que él pudo aterrizar con algunas dificultades, pero sin mayor inconveniente, pero que existió una gran diferencia entre las condiciones climatológicas que fueron reportadas hacia Robinson Crusoe y aquellas que realmente le encontró ese día, puesto que indica que el viento cruzado el viento cruzado que él enfrentó era mucho más severo de aquello que a él se le reportó. El segundo piloto, Nicolás Vidal, declara que existieron condiciones de alta complejidad y no tenía recuerdo de haberlo él encontrado este tipo de fenómenos en otra oportunidad. Todas estas situaciones climatológicas que expone el fisco estiman en su concepto que configuran la excepción de casos fortuitos. Luego de ello, señoría, alega la improcedencia en el régimen de responsabilidad extracontractual alegada por los demandantes respecto del Código Civil, ya que la especie estima el fisco que entre las partes se celebró un contrato de transporte o traslado de pasajeros de naturaleza gratuita entre la FACH y el desafío Levantemos Chile y los pasajeros de TDN con el Consejo de Cultura de las Artes, por lo que a este respecto se debieran hacer aplicables en concepto del fisco los artículos 1545 y siguientes del Código Civil en cuanto a que entre las partes se celebró un contrato de pasajeros de carácter gratuito. Posteriormente, señoría, opone como defensa la excepción de ausencia de falta de servicio. Esta se funda en que la Fuerza Aérea de Chile desarrolló el vuelo razonablemente, de acuerdo, en primer lugar, en que la aeronave realiza un vuelo de verificación de la pista para corroborar su condición, y en ese primer vuelo no existió ningún elemento extraño que le impidiera poder aterrizar. Además, señoría, se indica que en este primer momento la aeronave revisa igualmente el cataviento del aeródromo para determinar las condiciones de viento que existen en el lugar. El segundo momento se inicia inmediatamente culminado el primero,
que se produce al realizar la tripulación una maniobra denominada de sobrevuelo, perdón, que es de gota de agua, para volver a aterrizar en este primer intento de aterrizaje fallido. Luego, señoría, existe un tercer momento, que está acreditado en que el vuelo se hizo a una altura superior a 250 pies. Esta tercera etapa, perdón, indica que el vuelo a 250 pies está permitido para vuelos de la Fuerza Aérea de Chile, de acuerdo a la norma operacional de la Fuerza Aérea, y asimismo la Dirección General de Aeronáutica Civil, que establece las reglas de vuelo, establece que no se podrán hacer vuelos a una altura menor a 150 metros o 500 pies sobre tierra o agua, dependiendo del sector donde se encuentre. Luego, señoría, en un cuarto momento el avión gira con rumbo hacia el canal en la isla Santa Clara, comienza a volar a baja altitud, no superior a los 545 pies, que indica que este vuelo a baja altitud en este canal no constituye una negligencia de acuerdo a la normativa institucional que permite el vuelo a esa altura, aduciendo, no existiendo en definitiva, o no estando acreditados los motivos por los cuales voló a baja altura y por ese lugar, que se plantean únicamente hipótesis de por qué se hizo, pero volando a baja altura, el vuelo que hizo está permitido de acuerdo a las reglas generales, a las reglas de aviación, perdón, tanto civiles como militares, en cuanto a la altura en que se sobrevoló por ese sector. Y el quinto momento es aquel que se causa el accidente por la presencia en el sector donde se estaba volando a baja altura, pero de acuerdo a la reglamentación, donde está la presencia de esta cizalladura de viento que genera la pérdida de altitud y de control de la aeronave, de acuerdo a los informes que haré relación posteriormente de la Fuerza Aérea de Chile y de la empresa Airbus, y que se estimó que estas circunstancias se encontraban solamente en ese lugar y en ese momento, de acuerdo a la orografía que se produce cuando los vientos colisionan con la isla Santa Clara, generándose este torbellino. Finalmente, señoría, se hace cargo el Fisco de Chile respecto de cada una de las alegaciones o negligencias que se imputan por los demandantes. Respecto de la calificación del teniente Mallea, expone que de los antecedentes acompañados en la causa administrativa, se encontraban capacitados ellos para volar a Juan Fernández, obteniendo la teniente Fernández una calificación excelente y el teniente Mallea una calificación buena con un 85% de aprobación, y que ellos estaban aprobados para efectuar este vuelo. En segundo lugar, señoría, se reconoce por el Fisco de Chile que este vuelo se realizó con el denominado punto de no retorno. Efectivamente fue por la cantidad de pasajeros, pero que esta modalidad de punto de no retorno es completamente normal, que no hay riesgo en aquello, pero en tanto modalidad de vuelo requiere igualmente tomar precauciones que efectivamente se tomaron por el Fisco de Chile. Sobre este punto, en particular, indica que tanto la investigación penal como administrativa, y el informe en específico, el informe de la Junta Investigadora de Aviación, reflejaron la completa normalidad en cuanto a esta modalidad de vuelo que se adoptó para específicamente el vuelo del avión Casa 212. Reconoce, señoría, también que efectivamente reconoce que existieron errores en la emisión del plan de vuelo, por ejemplo, al indicarse que la altura del viaje estaría a 1000 pies sobre el nivel del mar, en circunstancias que correspondía efectivamente a que fuera a 10.000 pies. No obstante, indica que si bien existe este error, que está reconocido, no tuvo un factor atribuyente o de atribución necesaria para poder causar, o de relevancia para poder causar este accidente. Respecto de la inexistencia de protocolos hacia la isla Juan Fernández, se indica que no es efectivo que cada aeródromo o aeropuerto deba tener procedimientos específicos de aproximación, ya que estas son excepcionales y sostiene que la mayoría de los aeródromos o aeropuertos no tienen estos protocolos específicos de aproximación. En este sentido, expone que los pilotos están preparados para aterrizar en cualquier aeródromo y que no requieren de protocolos especiales para cada lugar al que concurran,
y que no constituye un reconocimiento de culpa el hecho que efectivamente se dictaran con posterioridad al accidente, efectivamente se dictaran procedimientos de vuelos específicos hacia Juan Fernández. En cuanto al sobrepeso del avión, reconoce igualmente que efectivamente este vuelo presentó un 2% de sobrepeso al despegue, pero que con el consumo del combustible en el transcurso del tiempo, el peso que se generó en un inicio desaparece. Y tampoco es factor contribuyente para la caída del avión que haya volado o ha iniciado el vuelo con estos 100 kilos y fracción de sobrepeso, puesto que con el consumo del mismo combustible se queda en un estado normal. Esta misma cuestión también es descartada, señoría, los informes técnicos de Airbus y la Junta Investigadora de Accidentes como factores que hubiesen generado específicamente la caída del accidente, pese a estar reconocido esta situación. Respecto a las condiciones del aeródromo, reconoce que se trata efectivamente de un aeródromo no controlado, que está ubicado en una zona extrema, donde la frecuencia de vuelos, indica el tipo de Chile, es menor a un vuelo diario, y que se encuentran este tipo de aeródromos reconocidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil, y que en consecuencia esta situación ha estado prevista desde siempre, que es la asistencia de estos aeródromos no controlados. En sexto lugar, reconoce además que la información meteorológica para el aeródromo proviene no directamente desde la pista de aterrizaje, sino desde la bahía Cumberland, en cuya ribera se encuentra el único poblado de la isla, que está, este centro se encuentra a 10 kilómetros en línea recta hacia la pista, por lo que la información se indica que efectivamente la información no es entregada por un funcionario permanente ni tampoco por un servicio continuo que se entregue en la pista, sino que está a distantes 10 kilómetros. Pista que por lo demás se puede acceder mediante barcaza o por bote a motor. En cuanto al daño, ahora los daños, señoría, en cuanto al daño moral propio indicado por todos los demandantes, en síntesis indica que esta es una reparación de naturaleza meramente satisfactiva y que no puede ser utilizado como un instrumento de enriquecimiento patrimonial injustificado en cuanto al daño moral y a los montos particularmente que se demandan. En cuanto al daño moral solicitado en calidad de herederos por algunos de estos familiares, sostiene que este tipo de daños moral no es transmisible, citando para ello al profesor Barros, considerando que se trata de un sufrimiento de naturaleza personal, y cita jurisprudencia y doctrina para sustentar esta postura. En cuanto al lucro cesante que se demanda, señala que es improcedente resarcir este ítem, puesto que lo que una persona obtiene como fruto de su trabajo es de su propiedad, por lo que mal podrían, en definitiva, los actores adquirir derechos que no se alcanzaron incluso a generar, pretendiendo, en definitiva, obtener un ingreso futuro, teórico, por un tiempo determinado e incierto, en particular al tiempo de sobrevivencia que pudo tener la víctima, y además de poder mantener un trabajo en las mismas condiciones que tenían al momento del accidente. Debiendo considerarse, igualmente indica, además, para efectos de poder determinar el lucro cesante, todo valor o monto dinerario que hayan percibido los herederos a título de pensión, de montepío o seguros contratados por las víctimas para beneficiar a los demandantes con motivo del fallecimiento, para efectos de la determinación de su valor. En cuanto al daño emergente, que es alegado por una de las familias, que es de Sebastián Correa Murillo, en carácter de subsidiario de las demás partidas, señala que es errado estimar que los abuelos hayan sufrido el daño emergente al tener que quedarse ellos al cuidado de los niños, y así poder costear los gastos de crianza y educación, gastos de crianza y educación que indica aún no se devengan, por ejemplo, los de educación superior, que aún no comienzan incluso atendida su edad. Y además señalan que esta obligación de contribución al pago de la mantención de los niños es una obligación de naturaleza legal.
Señoría, en el escrito de réplica y dúplica, hacer únicamente presente en cuanto a la excepción de caso fortuito, que es alegada, señoría, y se funda esencialmente en la sentencia para efecto también de las apelaciones posteriores, que los demandantes en su conjunto, en los escritos de réplica, señoría, sostienen que el avión cae al mar no solo por los factores climatológicos, sino que por las conductas negligentes de la tripulación, ya que de haber realizado ellos conductas exigibles en tanto funcionarios del Estado, el accidente no habría ocurrido y no puede limitarse esta excepción opuesta por el fisco únicamente a factores contribuyentes que digan relación con el fenómeno climático que ocurría en ese lugar, fenómeno climático que indican que es de inusual ocurrencia y magnitud, y que sea solo este el factor causante del accidente, ya que no se considera que la conducta humana o haber tomado o adoptado a los funcionarios otra decisión distinta pudo haber cambiado el resultado del hecho. En este sentido, sostienen que el viento imperante en el lugar forzó a la tripulación a realizar maniobras que exigían igualmente una experiencia mayor para poder afrontarlo, y de igual manera se reitera además que el conjunto de negligencias que se imputan, que son previas y durante el vuelo, ya que la imprevisibilidad constituye, todas estas factores anteriores a los que ya he hecho referencia como factores contribuyentes al efecto de ocasionar el accidente, que excluyen en consecuencia la imprevisibilidad y constituyen todos estos factores contribuyentes a la causa directa del avión y errores que incluso han sido reconocidos por el propio Fisco de Chile. Sobre esta excepción de caso fortuito, atendido que los familiares de la teniente Fernández tienen una alegación distinta en cuanto a la atribución de responsabilidad, indica y reiteran los elementos del caso fortuito desaparecen en este caso, atendía la negligente planificación y forma usual que operaba la Fuerza Aérea de Chile y la falta de instrucción específica para vuelos de esta naturaleza para pilotos jóvenes que volaron en este caso el avión. Y que dicha señal en definitiva se vislumbra cuando hacia Juan Fernández. Señoría, considerando ahora los escritos de discusión, ¿me escucha bien? Me parece que tengo la conexión inestable, no sé si me escucha bien. ¿Sí? Señoría, corresponde ahora ver los noveno y décimo incidente que corresponden al rol 133 y 134. Se recibió, señoría, la causa a prueba. Se fijaron como punto, señoría, el número 1, existencia del contrato al que alude el Fisco de Chile, fecha de su celebración, partes, derechos y obligaciones pactadas en este, antecedentes que lo acreditarían. En segundo lugar, acreditado lo anterior, si las partes del contrato cumplieron con las obligaciones pactadas en este. En caso de incumplimiento, causales en que se fundamenta. Antecedentes que así lo acreditan. En tercer punto, fecha y circunstancias en que ocurrió el hecho que habría ocasionado los perjuicios que reclaman los actores. En cuarto punto, si la demandada incurrió en acciones o omisiones culpables que causaron los daños alegados por los demandantes, hechos y circunstancias que lo establecerían, relación de causalidad entre los perjuicios que habrían sufrido los actores y los hechos imputados a la demandada. En sexto lugar, perjuicios que habrían sufrido los actores, naturaleza y monto de estos. Y en séptimo lugar, efectividad que el hecho que se imputa a la demandada se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, como sostiene el Fisco de Chile. Antecedentes que así efectivamente lo acreditaron. Respecto de la resolución que recibe la causa prueba, recurre en primer lugar uno de los demandantes, que corresponde a la familia Bruce, que es representado por el abogado Manríquez, y se solicita en esta apelación la eliminación de los puntos 1 y 2 de prueba, que dicen relación con la existencia del contrato y si las partes cumplieron las obligaciones emanadas de este contrato. Esta apelación, señoría, que es la que se solicita la eliminación de estos puntos, dice relación con que el punto de prueba no es pertinente al no indicarse argumento alguno que permita hacer oponible la existencia de un contrato
a los demandantes, los demandantes tanto familiares de las víctimas, y que no fueron parte del vuelo que ocasionó el fallecimiento, en este caso en particular, de Roberto Bruce. Por su parte, el Fisco de Chile solicita la modificación del punto 6 de prueba, el que fue fijado perjuicios que habrían sufrido los actores y los hechos imputados en la demanda. Y se solicita que se modifique en cuanto queda establecido perjuicios que habrían sufrido los actores e indemnizaciones, seguros o beneficios de cualquier orden y que hubieran sido percibidos por los demandantes como consecuencia del accidente, naturaleza y monto de los mismos. El motivo de esta modificación, señoría, dice relación con que existen demandantes que han percibido otros beneficios o indemnizaciones con motivo del accidente, por lo que el punto de prueba debe contener en definitiva íntegramente todas las alegaciones. La resolución recurrida rechaza conjuntamente ambos recursos, considerando que la interlocutoria de prueba es suficientemente amplia para subsumir, en definitiva, la totalidad de los puntos, de los hechos controvertidos por las partes. Eso sería, señoría, ahí terminan los últimos incidentes. Señoría, paso ahora a relatar la prueba de los demandantes. Bien. Señorías, acompañan como prueba por los demandantes los certificados de defunción de cada una de las víctimas, los certificados de nacimiento y de matrimonio que ligan a cada uno de los demandantes con las víctimas, salvo, señoría, en lo relativo a los convivientes de las víctimas Cabezón Amesti y de Romina Irarrázaval, puesto que respecto de estas dos víctimas demandan sus convivientes. En tercer lugar, señoría, se acompaña la copia de la sentencia dictada el 2 de enero de 2015, perdón, 2 de enero de 2013, por el ministro en visita extraordinario, el señor Juan Cristóbal Mera, en la causa ROL 32 del año 2011, seguida ante la Fiscalía de Aviación. Él, como el ministro en visita, señoría, indica que en esta copia de la sentencia se estableció los siguientes hechos. Que con fecha 2 de septiembre de 2011 despega de la pista Puerto Arturo Merino Benítez en Santiago con rumbo a la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández, el avión Casa 212, matrícula 966 de la Fuerza Aérea. La orden de despegar fue dada por la referida comandante de vuelo, la teniente Carolina Fernández Quintero, quien previamente consultó a la dirección correspondiente las circunstancias meteorológicas del trayecto y de la mencionada se encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento. Recabado en el proceso que permita concluir la existencia de algún desperfecto. En las comunicaciones radiales de la tripulación no se hizo ver tampoco ninguna anomalía mecánica. Se añade además que la tripulación y específicamente la comandante de vuelo, teniente Carolina Fernández, tuvo conocimiento de la meteorología del aeródromo de destino, así como de la meteorología en ruta, estando por encima de los mínimos requeridos para la operación. Se debe consignar, sin embargo, que las condiciones meteorológicas no eran necesariamente las mismas en todo el archipiélago, pues la intensidad de los vientos cambia por los efectos de la orografía y características propias de la isla. Ambos pilotos, esto es, la comandante de vuelo, teniente Carolina Fernández y el teniente Juan Pablo Mallea, estaban calificados para efectuar este tipo de misiones, pues tenían todos sus cursos de vuelo y entre ellos el que lo habilitaba para operar sin restricciones el avión Casa 212. El avión despega de Santiago por los depósitos llenos de combustible y con un peso estimado de 8.264 kilos, lo que implica un sobrepeso respecto al máximo de despegue autorizado de 8.100 kilos, o sea, el sobrepeso ascendió a 164 kilos, lo que resulta irrelevante para el desarrollo del vuelo y posterior accidente. Y los dos especialistas de apoyo, Eduardo Estrada Muñoz y Flavio Francisco Oliva, no fueron pesados junto a los pasajeros, lo que puede explicar el sobrepeso generado al momento del despegue.
La ruta a Isla Robinson Crusoe se realizó en condiciones climatológicas adversas y con variaciones importantes del nivel, sin que haya podido comunicar radialmente la tripulación de control de tránsito aéreo Santiago Oceánico, que había autorizado un nivel de 9.000 pies, llegando el avión a ascender hasta 15.000 pies. La nave contaba con suministro de oxígeno solo para la tripulación, especie de cabina, el piloto, copiloto y el ingeniero de vuelo. El avión mantuvo comunicaciones regulares vía frecuencia VHF con el Centro de Control Santiago y permaneció en cobertura de radar del citado centro hasta que superó las 30 millas náuticas en el punto de reporte Morse, aproximadamente en la mitad de la ruta. No fue posible comunicarse vía HF con Control Santiago Oceánico durante ningún momento. La comunicación se recuperó solo en el centro de San Juan Bautista al acercarse a la isla. Diálogo que está transcrito, señoría, en el que no se reportó ningún tipo de problema, recibiendo la tripulación información sobre las condiciones meteorológicas existentes en el aeródromo desde el otro extremo de la isla Robinson Crusoe, reportadas por estimación directa del cuidador del aeródromo basada en la manga de viento y en su experiencia. La estimación de los vientos reportadas en el control, por el centro de control a la aeronave eran de intensidades de 25 a 35 nudos arrachados, y posteriormente las condiciones meteorológicas determinadas por la Dirección Meteorológica de Chile se describen con vientos fuertes de 25 a 35 nudos arrachados, lo que permite concluir que había efectivamente una fuerte inestabilidad y por lo tanto turbulencia al menos moderada, con presencia de vientos descendentes entre las islas Santa Clara y Robinson Crusoe. La aeronave realiza una pasada de inspección de pista con rumbo noroeste a sureste para virar a su derecha y realizar una maniobra de gota de agua para sobrevolar de nuevo la pista, sin que pudiera concretarse la maniobra que el testigo presencial, Felipe Paredes Vergara, quien declara en esta causa penal, interpretó como un aterrizaje frustrado al desplazarse posteriormente hacia la derecha, saliendo el avión por el otro extremo de la pista y virando inmediatamente al oeste, volando en el canal que separa la pequeña isla Santa Clara de la isla Robinson Crusoe, siempre a una altura inferior a la altura geográfica de aquella, cuya máxima es de 1.226 pies o 373,68 metros. De hecho, la aeronave nunca superó los 650 pies, esto es 198 metros aproximadamente. Da por acreditado también que la orografía de la isla Santa Clara produce la aparición a sotavento de dos torbellinos contrarrotatorios transversales al canal cuando ésta está expuesta a vientos de componente suroeste, produciendo dichos torbellinos una fuerte inestabilidad atmosférica en la zona del canal que separa Santa Clara de Isla Robinson Crusoe, dando lugar a corrientes muy locales, entre paréntesis se expone, señoría, solo en esa zona, dando lugar a fuertes cortaduras de viento que generan unas condiciones extremas para volar en esa zona. La perturbación para volar en esa zona se disipa con la altura, de modo que sus efectos se hacen menos perceptibles a altitudes superiores a 1.200 pies, esto es 365 metros aproximadamente. Y los efectos tan adversos antes referidos solo afectan a vuelos de aeronaves por debajo de la altura marcada por las cumbres de la isla Santa Clara. Esto es a menos de 373,68 metros. En definitiva, la baja altura del vuelo implicó que se entrara en una zona de flujo de aire muy adverso, que causó la pérdida del control del avión y la imposibilidad de recuperar dicho control por el poco espacio de maniobra vertical. En todo caso, indica que igualmente la aeronave estuvo siempre sometida a alta inestabilidad. El avión golpea con la superficie del mar mientras avanzaba en dirección de vuelo con una alta energía. Antes de impactar, el avión había alcanzado una condición y altitud de vuelo de la que no era posible recuperarlo a tan baja altitud, estimando que la caída ocurre entre 3 a 5 segundos. No existe evidencia, señoría, de algún fallo o malfunción que en ninguna parte de la estructura, sistema o grupo de motopropulsor antes del impacto contra el mar. Y en definitiva, se estima que la causa del accidente del avión es la pérdida del control del avión como consecuencia de haberlo volado la tripulación a una altura peligrosamente baja, no superior a 650 pies o 198 metros, por debajo de la altura de las más altas cumbres de la isla Santa Clara, de 373 metros, durante el circuito de aproximación a la pista 32,
teniendo presente en ese momento y a esa altura se produjeron unas condiciones meteorológicas muy adversas que expusieron a la tripulación a situaciones extremas de vuelo. Finalmente, señoría, se expone que existieron dos aeronaves que aterrizaron en el aeródromo Robinson Crusoe ese mismo día, con las mismas circunstancias meteorológicas, y lograron hacerlo sin novedad. El avión piloteado por Nicolás Vidal sobrevoló la isla a 3.000 pies y efectuó un giro precisamente por encima del estrecho que se forma entre la isla Robinson Crusoe y la isla Santa Clara, es decir, por el mismo lugar donde se estrelló el avión Casa 212, pero a una altura, como se dijo, de 3.000 pies. Y el otro avión, que también aterrizó ese mismo día, piloteado por Ricardo Schaffer-Graf, hizo un vuelo de reconocimiento a la pista y luego intentó aterrizar en contra del viento, el cual debió frustrar, y en un segundo aterrizaje resultó exitoso, pese a que desmontó un neumático derecho de la nariz en el proceso de aterrizaje, producto igualmente de los fuertes vientos arrastrados que habían en el lugar. Y en consecuencia fue la decisión de la tripulación de volar a tan baja altura entre el canal que separa la isla Robinson Crusoe y Santa Clara, como consecuencia, y que tuvo como consecuencia la pérdida de control de la aeronave y su posterior caída al mar. Señoría, esta sentencia, señoría, dictada el 2 de enero de 2013, fue algo presente que, de acuerdo al trámite solicitado por su señoría, fue objeto de un recurso de casación en el fondo, el que fue acogido, dictándose la sentencia de reemplazo, confirmando esta sentencia dictada por el señor Mera, que en su oportunidad declaró extinguida la responsabilidad penal por la muerte de los pilotos y que no existen otras personas respecto de las cuales se pueda hacer efectiva la responsabilidad criminal. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en la forma, confirma esta sentencia, pero sobre seguimiento definitivo, pero parcial, debiendo continuarse el proceso en contra de otros oficiales. Luego, señorías, considerando esta sentencia de la Corte Suprema, se dictó un segundo auto de procesamiento dictado el 4 de enero de 2017 por la ministra Dobra Lucic. Este segundo auto de procesamiento fue dejado sin efecto, sin embargo, por la Corte Marcial, y posteriormente haber sido dejado sin efecto por la Corte Marcial, el ministro Hernán Crisosto, actual ministro en visita extraordinaria de esta causa, declaró el sobreseimiento temporal de la misma por no existir antecedentes ni personas contra las cuales se pudiera seguir este procedimiento penal en su contra. Hacer presente, señoría, que además consta como documento un informe del meteorólogo Rodolfo Pacheco. Este instrumento está reconocido en la causa. Este instrumento concluye que en septiembre desde 1998 a 2013, este periodo de 15 años, las condiciones de torbellinos en la isla, entre la isla Santa Clara y Robinson Crusoe, indica que son comunes en septiembre en un 82% de probabilidad de ocurrencia, con frecuencia de una o dos veces al mes. Además, acompaña por los demandantes una copia de la Junta Investigadora de Accidentes que se forma a propósito de este accidente y que fue acompañado en la causa criminal seguida ante la Fiscalía de Aviación. Fue ratificado igualmente por sus autores como testigos en esta causa. En este informe pericial se señala que el tiempo de vuelo era de aproximadamente 2 horas 40 minutos, que la autonomía de vuelo que tenía el avión era de 30 horas y 30 minutos, según el plan de vuelo. Este tiempo no permitía no permitía la autonomía suficiente del avión para eliminar el punto de no retorno desde su planificación. No obstante aquello, se indica en este mismo informe que el avión igualmente tenía una autonomía al momento del accidente aproximado de 1 hora y 35 minutos, que esta hora y 35 minutos de combustible igualmente le permitía volver a Viña del Mar con un remanente de 10 minutos de sobrevuelo en dicho aeródromo en Viña del Mar. No le permitía, sin embargo, volver al aeródromo desde donde inició el vuelo, que corresponde a Santiago. En cuanto a las calificaciones de los pilotos, se indica que ambos pilotos estaban calificados para poder volar. Está acreditado también el sobrepeso del avión, con 2% de sobrepeso en despegue, y que no tiene efectos operacionales para el accidente.
Y en cuanto a las condiciones del clima en el lugar del accidente, indica que no son apreciadas estas condiciones por observadores meteorológicos, y los pilotos no cuentan con información, y que se valen solo de información que entreguen otras aeronaves que pudieran haber pasado por el mismo lugar. Se indica además que en este informe que se avisó desde la isla a los pilotos un viento de 20 a 25 nudos, sin ser necesario tener por acreditado esta pericia que en el lugar donde ocurre el accidente, estas condiciones climatológicas sean similares, particularmente por la orografía donde se provoca el accidente. Y se concluye, en definitiva, que las condiciones en el lugar del accidente eran vientos de 36 a 41 nudos arrachados con turbulencia, que eran vientos con turbulencia al menos moderada y eventualmente fuerte. En cuanto a la existencia de protocolos de vuelo, reconoce este informe que no existían protocolos de vuelo específicos a Juan Fernández. Las condiciones de la nave tenía perfectas condiciones aeronavegables, que la altura mantenida por el avión con posterioridad a la primera pasada por la pista afirma que no es un tránsito acorde al aterrizaje, y que de acuerdo a un testigo visual del sobrevuelo que estaba efectuando el avión, este habría pasado a una altura que no es superior a los 650 pies en el canal señalado, pero que del manual de vuelo se desprende que las maniobras de aterrizaje deben ser ejecutadas a no menos de 1000 pies sobre el terreno del aeródromo, desconociéndose las intenciones por las cuales la tripulación al momento del accidente estaba sobrevolando a menor altura para efectos de poder o no aterrizar. No existe la hipótesis, en definitiva lo que dice el informe, que no está establecido con especificidad la hipótesis de por qué el avión volaba a esa altura, y que no puede considerarse esa altura como una maniobra de sobrevuelo, la que debe ser ejecutada a 1000 pies. Señoría, de este informe se lee que las conclusiones y factores contribuyentes como causas que provocaron el accidente, la causa más probable es la pérdida de control de la aeronave, el que fue irrecuperable por la baja altura del vuelo. A esto se suma el efecto aerodinámico que se ejercía en las masas del aire que circulaba a través de la isla Santa Clara, la que generaba en el lugar del accidente torbellinos contiguos y contrarrotatorios a baja altura, con presencia de corrientes de aire ascendente y descendente de manera alternativa. Como factores contribuyentes, el factor se indica como primera causal contribuyente el factor humano por parte de la tripulación al volar la aeronave a baja altura por motivos indeterminados, quedando esta expuesta a una área inestable de viento y cizalladura de viento que existían en el lugar. Que no hay procedimientos publicados para las tripulaciones, como cartas de aproximación y aterrizaje visual u otro procedimiento que indique las altitudes mínimas y zonas restringidas o peligrosas para el vuelo en el aeródromo Robinson Crusoe y sus alrededores. No hay un servicio de información que entregue a la aeronave condiciones meteorológicas reinantes en el tiempo real, de lo que está ocurriendo en la pista y en las inmediaciones del aeródromo. La información meteorológica disponible para las aeronaves que arriban a la isla es la del pueblo de San Juan Bautista, a 10 kilómetros de la pista, por lo que no necesariamente corresponde al panorama real del aeródromo y sus alrededores. Las condiciones climatológicas en el aeropuerto Robinson Crusoe, específicamente en cuanto a las intensidades, dan cuenta de presencia de células abiertas, que no concordaba con aquello que le fue informado a la tripulación para la ejecución del vuelo. Asimismo, señoría, se acompaña el informe de la empresa Airbus, que es la empresa fabricante del avión. Pericia concluye que como evidencia y conclusiones, que la aeronave no presentaba ningún defecto, que la misión se planificó de acuerdo a los procedimientos de la FACH, que las condiciones meteorológicas reportadas en el aeropuerto, en el despegue como en el destino, estaban dentro de los mínimos admisibles, que la ruta se desarrolló a la isla en condiciones climatológicas adversas. Se reconoce también en este informe de Airbus los problemas de comunicación radial,
En cuanto al remanente, establece efectivamente que tenía una autonomía de 90 a 115 minutos, que la altitud de la aeronave durante su vuelo por el canal era siempre inferior a la altura geográfica de la isla Santa Clara. Dicha altitud se peritó como igual a 650 pies, igual o inferior, perdón, a 650 pies en la zona anterior al punto donde fueron encontrados los restos. Que la perturbación generada por los torbellinos que se producen en ese lugar son disipados con la altura. Y como factores contribuyentes, señoría, se identifica que el aeródromo de la isla Robinson Crusoe no tiene ningún procedimiento de aproximación destinado a las tripulaciones donde se especifiquen los posibles circuitos a realizar y los mínimos de altura que deben ser observados en sus diferentes tramos. El escaso margen de altura sobre el agua con que la aeronave realizó el vuelo por el canal lo hace que sea aún más vulnerable a las posibles descendencias que se pudieran encontrar sin dejar margen de reacción a la tripulación. Asimismo, señoría, se acompaña por los demandantes una copia simple de un metaperitaje realizado a aquel que se efectuó por la Junta Investigadora de Accidentes en la causa seguida ante la Fiscalía Naval. Este metaperitaje, o denominado metaperitaje, fue evacuado por Ronald Cuica. No fue reconocido por su autor en juicio. Este metaperitaje concluye que el accidente se provocó, en definitiva, por una pérdida de control total generada por la decisión de la tripulación en condiciones climatológicas totalmente adversas para este vuelo a baja altura. Y como factores contribuyentes, la situación meteorológica que existía en el lugar no fue debidamente entregada a la aeronave, la que en definitiva impidió a la tripulación tomar una decisión adversa para evitar el vuelo en el lugar o ganar altura frente a esta situación, atribuyendo el metaperitaje que el accidente ocurre por la existencia de estos vientos que son ingobernables, así lo plantea en el informe, por lo que la decisión de sobrevolar en ese sector obedece a un desconocimiento por parte de los pilotos de los riesgos que puede suscitar volar a baja altura en ese lugar, unido también a la falta de protocolos para efectos de desarrollar este vuelo. También, señorías, acompañan las reglas de vuelo y operación general de la Dirección General de Aeronáutica Civil que son aplicables a este vuelo, por tratarse de una aeronave militar que no realiza operaciones de esa naturaleza militar, sino civil. En este sentido, la norma dispone que para este tipo de vuelo, bajo reglas de vuelo visual, instrumental visual, regula que no pueden volar las aeronaves a menos de 500 pies sobre tierra o agua. Se acompaña también una norma que establece el procedimiento de los vuelos hacia y desde la isla Robinson Crusoe del año 2005, que reconoce desde el año 2005 que el aeródromo Robinson Crusoe no cuenta o no proporciona servicio de tránsito aéreo dada su ubicación lejana al centro del poblado de la isla. Y se acompañan también, señoría, 4 nuevos instructivos dictados en octubre de 2011 y mayo, entre octubre de 2011 y mayo de 2012, que ahora sí regulan de manera específica los vuelos hacia la isla Robinson Crusoe, exigiéndose que toda maniobra de aterrizaje ahora deba mantener un nivel de tránsito de vuelo mínimo de 1500 pies, y ahora se impide transitar el vuelo entre la isla Robinson Crusoe y la isla Santa Clara, precisamente donde se provoca este accidente. Además, señoría, rinden testimonial por los demandantes, declaran 77 testigos. Señoría, si me gusta, me puede hacer consultas sobre la declaración, pero son 77 testigos que declaran específicamente sobre el daño moral propio que recibieron cada uno de los familiares víctimas en este caso, y en algunos casos también que aquellas demandantes que acompañan informes psicológicos son reconocidos también por sus autores. De esto va a ser presente, señoría, que los familiares de la víctima Estrada Muñoz no rinde testigos, solo informes, y la familia Fernández Quintero, que era la copiloto del avión, tampoco sin testigos y solo informes. Todos los demás rinden prueba testimonial. Los demandados, señoría, por su parte, acompañan el sumario administrativo, señoría. Del sumario administrativo hace presente que aparece que del manual FASE del avión Casa 212 estipula, está reconocido el vuelo con punto de no retorno, y para el cual se debe considerar una hora de combustible sobre el punto de aterrizaje o la alternativa.
Eso está contemplado en el manual del avión Casa 212. El tránsito, se estipula también en este mismo manual, que el tránsito para el aterrizaje debe efectuarse a 1000 pies sobre el nivel del suelo. Para la planificación del vuelo se estipula también en este manual que se debe considerar todos los parámetros variables y posibles que afecten a la operación de la nave, tales como meteorología, la selección de ruta y el nivel de vuelo, considerando también las mejores condiciones climatológicas que se puedan obtener para efecto de desarrollar este vuelo. Se acompaña también en el sumario administrativo el manual del curso de vuelo del avión Casa 212, en que en las consideraciones generales, en particular en la instrucción práctica, este manual que se utiliza para efectos de enseñar el vuelo del avión Casa 212, se señala que las misiones que consideren navegaciones de bajo nivel serán a 250 pies. Y en el mismo sentido, la norma operacional de la Fuerza Aérea que regula en 250 pies la altura mínima general para todo vuelo de esta naturaleza. Se acompaña también en este mismo sumario administrativo la pericia de los coroneles de aviación Jorquera Conrads y también de Cleveland Cartes. Estos están evacuados también en el sumario administrativo y reconocidos también por sus autores como testigos. Y logran, señoría, esta pericia solicitada a propósito del sumario administrativo, las mismas conclusiones que logra la Junta Investigadora de Accidentes. También hay otra pericia que consta en el sumario administrativo, que está evacuada por Carlos Latorre y también por Juan Ilarregui. Esta pericia da cuenta o acredita, de acuerdo a los antecedentes, que el avión realizaba un circuito de tránsito y que de acuerdo a la norma que regula los circuitos de tránsito, esta debió realizarse por lo menos a 1000 pies. Se indica también en esta pericia que la aeronave recibió información antes del vuelo, de 20 a 25 nudos, y al tomar contacto con la isla, se le indicó que existía la misma fuerza del viento. Se deja nuevamente constancia que esta información es aquella entregada en el aeródromo, en la base, y que de acuerdo a lo que se le entrega en la pista por esta persona que de forma visual indica cuáles serían los vientos que están actualmente afectando en el lugar de la pista. Además, señoría, se da cuenta de un informe meteorológico en este sumario administrativo, que es de 8 de noviembre de 2011, sobre las condiciones en la cercanía del aeródromo a la hora del accidente, que dan cuenta también de la existencia de estos niveles fuertes de viento entre 25 a 35 nudos, y también de la lectura, señoría, del dictamen fiscal que culminó posteriormente con sanciones administrativas a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile. Se tuvo acreditado, señoría, que el sobrepeso, nuevamente el sobrepeso al momento del despegue, que este sobrepeso se debió a la falta de pesaje a 2 tripulantes de la FACH. En el plan de vuelo, como errores, no se consignó, entre otros 7 errores que se indican en el sumario administrativo, el punto de no retorno, el que debió ser incluido en el plan de vuelo, que no existen planes de vuelos hacia Juan Fernández, que las condiciones del clima en el aeródromo son supervisadas por un pescador que tiene 30 años de experiencia, que cuida y mantiene el aeródromo y que tiene instrucción para poder determinar de manera visual y con el cataviento la fuerza o la intensidad del viento, cuestión que transmite él desde la pista al observador que se encuentra a 10 kilómetros en el pueblo de San Juan Bautista. Y no se detectaron en el sumario administrativo igualmente problemas de aeronavegabilidad del avión, que las condiciones entregadas por meteorología a la teniente Fernández en ningún momento impidieron el vuelo, que todos los errores u omisiones e infracciones que se advirtieron, efectivamente, no dicen relación directa con la caída del avión Casa 212, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas de mando y gestión de los funcionarios sancionados. Resultaron sancionados, señoría, 5 oficiales con medidas de represión, básicamente por la falta de conocimiento y supervisión de los planes de vuelo, y tampoco de existir o elaborar normas operativas de vuelo hacia Juan Fernández. Asimismo, señoría, se acompaña
un informe respecto del estudio que realiza, que es acompañado por los demandantes que efectuó Rodolfo Pacheco. Este informe es reconocido por sus autores en juicio. Indican que este informe climatológico que acompaña a los demandantes no puede ser considerado para operaciones aéreas, puesto que no cuenta con antecedentes, este mismo informe, con antecedentes del lugar donde se ocasionó en específico el accidente, sino que en una sola estimación en base a los antecedentes históricos y modelos de simulación de datos obtenidos a una distancia de 10 kilómetros en el puerto de San Bautista del lugar donde ocurre el accidente. Asimismo, señoría, se acompaña un informe es un metaperitaje efectuado por Ronald Cuica y acompañado por los demandantes, que fuera acompañado, por los demandantes, y que fue evacuado por Albert Widmer. Este testigo presentado por la Fuerza Aérea de Chile concluye que este informe de Ronald Cuica, no tiene el análisis científico que le permita sostener sus conclusiones ante la existencia de un punto de no retorno, de planificación y bajo control de vuelo, como lo afirma este informe presentado por los demandantes. Asimismo, señoría, declaran 15 testigos por la Fuerza Aérea de Chile. 6 testigos corresponden a funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, 4 son meteorólogos, un piloto comercial, un ex director de la Dirección General de Aeronáutica Civil y un ex piloto PACH. Todos los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, que corresponden a 6 funcionarios, señalan que en cuanto al clima, que las condiciones en el lugar del accidente eran excepcionales y sobre las cuales no se tenía conocimiento, puesto que el clima es solo conocido en el aeródromo y no en el sector donde se estrelló el avión, sin que hayan podido advertirse esta situación climatológica en el lugar, y que sobrevino, y que el conocimiento de esta situación sobrevino con motivo de las pericias y análisis que se efectuaron con posterioridad a este accidente. En cuanto a la altura que sobrevolaba el avión, refieren que el mínimo permitido para las aeronaves militares es de 250 pies, y que para las aeronaves civiles es de 500 pies, y que el vuelo efectuado, que está acreditado en las pericias, fue a 650 pies, sin perjuicio de indicar o declarar, de desconocer cuáles fueron los motivos que llevaron a la tripulación a volar a esa altura y en ese lugar, y que no tiene la característica atendida a la altura a la que se estaba sobrevolando, que fuese una maniobra de aterrizaje, ya que se reconoce también que una maniobra de aterrizaje, el sobrevuelo no puede ser menor a 1000 pies. El avión, señoría, declaran también que mantenía este remanente de combustible que le permitía igualmente regresar a Viña del Mar ante cualquier emergencia con un tiempo de sobrevuelo sobre el aeródromo de Viña del Mar de 10 minutos. Y indican en cuanto a la naturaleza del aterrizaje propiamente tal, que es un aterrizaje sencillo, puesto que la extensión de la pista es de 1000 metros y el avión necesita, atendido a su tamaño y peso, solamente de 300. Los meteorólogos, señoría, declaran por su parte que ellos entregan un informe a solicitud del piloto, y en particular a la piloto Teniente González, que no considera, reconocen así, que no considera el lugar en específico donde se produce el accidente, porque no es previsible, y solo se dan las condiciones sinópticas de la ruta hacia la isla, con una estimación probable de las condiciones que se pudieran encontrar en el camino, y no con información real, ya que las condiciones climáticas del día del accidente y que fueron entregadas permitían el vuelo y el aterrizaje en el aeródromo. Los meteorólogos, señoría, en específico 2 meteorólogos que declaran, reconocen asimismo el informe evacuado respecto del estudio meteorológico que contradice, digamos, las conclusiones logradas por Rodolfo Pacheco en su informe en cuanto a el porcentaje en que se producen estos fenómenos durante el mes de septiembre, estos fenómenos climáticos en la isla de Santa Clara. Además, declara un piloto comercial en el mismo sentido de los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, señoría, en el sentido de que no se trata de un aeródromo que revista de mayor peligro, y también reitera la imposibilidad de conocer las condiciones exactas del lugar donde sobrevolaron
los pilotos que colisionaron definitivamente este avión. Dicho eso, señorías, corresponde ahora relatar finalmente la sentencia. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, señoría, la sentencia descarta desde ya el vínculo, un eventual vínculo contractual entre las partes, puesto que el fisco no acreditó la celebración de algún contrato entre las partes, siendo carga de este hacerlo, teniendo además presente que el decreto ley 175 del Ministerio de Hacienda de 1960 autoriza a la Fuerza Aérea de Chile a transportar a civiles, entre otros casos, para satisfacer las necesidades de regiones apartadas, siendo esta disposición legal la que permitió en definitiva a la Fuerza Aérea de Chile poder volar con civiles hacia la isla Juan Fernández. Por lo tanto, estima que el régimen aplicable para este caso es aquel previsto en el artículo 2314 y siguientes del Código Civil, y que desde allí se construye la falta de servicio que se imputa al fisco de Chile, puesto que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Bases Constitucionales de la Administración del Estado excluye a las Fuerzas Armadas dentro de este régimen de responsabilidad. La sentencia, señoría, tiene como hechos acreditados el siguiente. Considerando 51º, tiene por acreditado que el día 8 de julio de 2011 la Fundación Levantemos Chile invitó a la Fuerza Aérea de Chile a participar en el proyecto de reconstrucción del área de comercio de la caleta Pescadores de la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández, solicitando apoyo para el traslado aéreo del personal de la Fundación referida del programa de televisión nacional Buenos Días a Todos, que comprendía un total de 11 personas. Posteriormente, el 19 de agosto de 2011, el secretario general de la Fuerza Aérea, el general de brigada Maximiliano Larraechea, comunicó la factibilidad de concretar el traslado del equipo del programa televisivo del personal de la Fundación Levantemos Chile, además de funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, lo que se concretaría entre los días 2 y 4 de septiembre de 2011 a bordo del CASA 212, emitiéndose la orden de vuelo respectiva. Finalmente, el 2 de septiembre de 2011, 21 personas abordaron el avión desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile a las 13:51 horas rumbo al aeródromo Robinson Crusoe, habiendo dado la orden de despegue la teniente Carolina Fernández. Al llegar al citado archipiélago y al sobrevolar el canal existente entre la isla Robinson Crusoe y Santa Clara a una altura aproximada de 650 pies durante el círculo de aproximación a la pista 32 en el denominado Punto Loreto, al encontrarse frente a unas condiciones meteorológicas muy adversas con cizalladuras de viento conocidas como wind shear, lo que provocó la pérdida de control de la referida aeronave y su consecuente caída, estrellándose en el mar, causando la muerte inmediata de todos sus ocupantes, hecho que se encuentra en cuanto al fallecimiento acreditado por los respectivos certificados de defunción, siendo además un hecho público y notorio. Las causas del accidente, señoría, las tiene por acreditadas con la investigación sumaria, en especial con el informe de la Junta Investigadora de Accidentes, el informe de la empresa Airbus y las pericias de Jorquera y Cleveland que están acompañadas en el sumario administrativo, además de los antecedentes vertidos en la causa penal al que he hecho lectura y también de la causa disciplinaria seguida en contra de los oficiales. En cuanto a la falta de preparación y calificación de la teniente Fernández y el teniente Mallea, señala que la documental acompañada, en particular con el informe de la Junta de Investigadores de Accidentes, y reconocida por su autor como testigo, tiene por acreditado que ambos cumplían con la calificación y experiencia suficiente para realizar este vuelo. El teniente Mallea, si bien presentó observaciones, estas fueron en el año 2008, en el área de curso táctico de transporte, las que fueron posteriormente aprobadas el año 2010, y lo mismo, esta misma circunstancia se acredita también en la causa de Fiscalía de Aviación, en la que el ministro señor Juan Cristóbal Mera sostiene la misma afirmación, y también en las pericias de Jorquera y Cleveland en cuanto a la falta de preparación imputada. En cuanto al sobrevuelo del canal Santa Clara y la altura mínima permitida del vuelo del avión, en primer lugar, tiene por acreditado, señoría, que la aeronave realizaba una maniobra de sobrevuelo por el archipiélago y no de aterrizaje al momento del accidente y a una altura de 600 pies, esto es 182 metros aproximados sobre el nivel del mar. Esto lo tiene por acreditado en razón de lo declarado
por el testigo Besoín, el testigo Jorquera, que evacuó la pericia en la causa administrativa, y lo indicado por el informe de la Junta Investigadora de Accidentes, quienes obtuvieron dicha referencia de la última persona que vio el avión sobrevolar en el aeródromo, y en el mismo sentido se exponen las conclusiones que arriba el informe de Airbus. Asimismo, en cuanto a la altura, de esto es de 600 pies aproximadamente, se afirma en la sentencia que se encuentra ajustada a la norma operacional de la Fuerza Aérea de Chile, ya que la norma operacional de la Fuerza Aérea de Chile indica que la altura mínima de vuelo para aviones de naturaleza militar es de 250 pies. Y en el mismo sentido, la Dirección General de Aeronáutica Civil, para vuelos civiles, dispone como altura mínima los 500 pies sobre el nivel del mar, o 152 metros sobre el nivel del mar o tierra, dependiendo por dónde esté sobrevolando. En cuanto al sobrepeso en el despegue, se sostiene que no es controvertido que la aeronave despegó con sobrepeso, con un 2%, lo que además se acredita en la pericia evacuada en la sede administrativa, pero que sin embargo, a los 20 o 30 minutos de haber iniciado el vuelo, se supera el sobrepeso con el consumo propio del combustible, y en el mismo sentido razona la Junta Investigadora de Accidentes y el informe de Airbus. En cuanto al vuelo sin estanques subalares, se acreditó, señoría, la sentencia, o da por acreditada la sentencia, que mediante el informe pericial de la causa administrativa en la que se evacuó por sus autores, la Rayechea y Torres, dan cuenta que contaba con suficiente combustible que le permitía retornar al avión a Viña del Mar, sin perjuicio de que esta falta de combustible, indica la sentencia, no es relevante como hecho causante del accidente. En cuanto a las condiciones del aeródromo del archipiélago Juan Fernández, descarta la peligrosidad del aeródromo en virtud de lo señalado por los testigos del fisco, el testigo Besoín, la Rayechea y el testigo Fernández, que dan cuenta que el aeródromo es un aeródromo de naturaleza no controlada, y la pista tiene más de 600 metros, necesarios para poder el avión aterrizar, y que no existe ningún impedimento para que esta maniobra pueda ser efectuada por el avión Casa 212. En este mismo aspecto, sobre este punto, destaca que la falta de torre de control en el lugar, de acuerdo al informe de Jorquera y Cleveland, tampoco implica una mayor peligrosidad, ya que su instalación en el lugar obedece únicamente a parámetros técnicos, particularmente al tipo de tránsito o la densidad de tránsito que existe en el lugar, existiendo más, diciendo además esta situación, es decir, que no exista una torre de control, una práctica incluso internacional en la aviación. Sin embargo, hace presente que, atendido que el accidente se ocasionó a varias millas de distancia del aeródromo, desde la torre, y no en el contexto del aterrizaje, indica que igualmente esta situación, es decir, la falta de torre de control, mal pudo haber influido en la comisión de los hechos. En cuanto a la actitud del avión Casa 212, estima que este avión se encontraba en perfectas condiciones, según lo declararon también los testigos Francisco Torres, quien suscribió el informe de la Junta Investigadora de Accidentes, y también el informe de Jorquera y Cleveland, también evacuado en la causa sumaria, y también lo resuelto por el ministro del visita, señor Mera, el que concluye que no existen antecedentes que den cuenta de algún desperfecto que pudo generar su caída. En cuanto a las condiciones meteorológicas existentes en el lugar, el día del accidente, tiene por acreditado con la declaración de los dos testigos meteorólogos del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que dan cuenta que la teniente Mallea llamó por teléfono para obtener esta información climática, indicándosele que se le permitía igualmente la operación de la nave, considerando que además hubo otros dos vuelos anteriores a este, que si bien reportaron vientos importantes, no reportaron mayores problemas posterior a su posterior aterrizaje. Sobre este punto, destaca la sentencia, señoría, tres antecedentes relevantes y que dan cuenta, de acuerdo al hecho acreditado, la existencia del fenómeno climático Windsurf o cizalladura de viento como causante de la caída del avión. En primer lugar, la sentencia señala que de acuerdo al informe sobre análisis
crítico del avión Casa 212-300, reconocido por Jaime Silva como testigo, define el fenómeno o este fenómeno climático con el que se encontró la aeronave al momento del accidente como un corte de viento vertical y horizontal de alta velocidad y que reviste importancia trascendentales o sumamente importantes para las fases tanto de despegue o de aterrizaje del avión. En segundo lugar, que el testigo Besoain señala que esta condición, detectar estas condiciones de difícil pronóstico, que el testigo Torres, quien suscribe el informe de la Junta Investigadora de Accidentes, concluye que el accidente se produjo por una pérdida del control de la aeronave por las condiciones climáticas que fueron imprevistas y excepcionales en el lugar. Y en el mismo sentido, el informe de Airbus afirma la sentencia, y la sentencia dictada en sede administrativa y la causa penal dictada por el ministro señor Mera concluyen estos factores meteorológicos como factores contribuyentes para la causa del accidente. En tercer lugar, que de acuerdo a lo indicado por la testigo meteoróloga, testigo Amador, el informe meteorológico declara ella que no considera una información específica en el accidente, ya que es imposible poder determinar esta situación en un lugar muy específico e incluso aún con instrumentos de medición actuales, ya que solo se dan condiciones cercanas condiciones de ruta cercanas al terminal o a la pista que se encuentra en la isla. En cuanto a la falta de manuales o de procedimientos para el vuelo hacia Juan Fernández, se estimó que no se estaba frente a un aeródromo con condiciones de peligrosidad o de tráfico especiales, sin que existiera algún antecedente que determinara que en el lugar donde ocurrió el hecho era un lugar prohibido o peligroso, por lo que en definitiva entiende la sentencia que mal podría exigírsele un procedimiento especial para el vuelo y que la dictación de protocolos e instrucciones posteriores dictados con motivo de este accidente corresponden a medidas que no implican per se el reconocimiento de responsabilidad por parte del Fisco de Chile y por el comportamiento de la Fuerza Aérea en específico. En este sentido, la Junta Investigadora de Accidentes recomienda publicar una zona de precaución en el canal, estableciendo alturas mínimas de sobrevuelo, siendo impracticable igualmente obtener la información meteorológica de todos los sectores donde podría volar la aeronave. En definitiva, estima que todas estas circunstancias fueron las necesarias, estima que ninguna de las circunstancias señaladas precedentemente fueron las necesarias para ocasionar el accidente, ya que no existe una relación de causalidad entre la falta de servicio invocada y el fallecimiento de las víctimas. Y finalmente, señoría, en cuanto al caso fortuito o fuerza mayor alegado por el Fisco de Chile, respecto de la imprevisibilidad, sostiene la sentencia que la caída del avión se produjo en el sobrevuelo, a la altura del canal ubicado entre la isla Robinson Crusoe y Santa Clara. Que la caída en el sobrevuelo se produjo por esta cizalladura de viento y que en consecuencia, por tratarse de un fenómeno climático, es un hecho ajeno y que no dependió de la voluntad de la demandada. Este fenómeno climático, sostiene la sentencia, ocurre fuera del aeródromo y de sus inmediaciones, que no se tenía noticia previa de aquel y habiéndose incluso requerido información previa, lo que motivó la decisión del vuelo, se trató en definitiva de un hecho que no pudo preverse. En cuanto a la irresistibilidad, sostiene que las características de la cizalladura de viento en cuanto a fenómeno climático fueron los causantes, en definitiva, de la pérdida de control y de la altitud irrecuperable, altitud que sí se encontraba en definitiva de acuerdo a la reglamentación vigente, tanto civil como militar. Por tal motivo, estima que el accidente se debió a un caso fortuito, por lo que rechaza en definitiva cada una de las 15 demandas interpuestas, y estimando innecesario pronunciarse acerca de la concurrencia de los perjuicios causados. Finalmente, señoría, y con esto concluyo, debo hacer presente que en esta instancia se acompañaron documentos que fueron objetados
y que se encuentran pendientes de su resolución para la sentencia definitiva. El primer documento, acompañado por el Fisco de Chile, que está acompañado en fojas 7714. Este documento es denominado Antecedentes en vuelo hacia o desde Robinson Crusoe, Juan Fernández. Este antecedente daría cuenta de accidentes aeronáuticos ocurridos entre 1959 a 2011. Este documento, señoría, no aparece suscrito, sin perjuicio de que se indica por el Fisco de Chile que su autor sería Iván Simich, que sería un historiador de aeronáutica chilena. Este documento fue objetado por los demandantes por no encontrarse suscrito y no contar con fecha, y tampoco ha sido reconocido en juicio. El segundo documento acompañado en esta instancia corresponde a un documento también acompañado por el Fisco de Chile, denominado Condiciones de Operaciones entre el 3 al 15 de septiembre de 2011, que comprende, señoría, este documento es un conjunto de láminas que dan cuenta de vuelos de búsqueda que fueron realizados los 12 días siguientes al accidente, en la que se destaca entre esos días la inexistencia de problemas en dichos vuelos en los mismos sectores donde se ocasionó este accidente. Estas láminas, señoría, que dan cuenta de esa situación, no aparecen suscritas tampoco, ni contienen fecha de emisión. El tercer documento, acompañado por el Fisco de Chile, es una planilla, señoría, una planilla Excel que da cuenta de aterrizajes y despegues registrados con origen o destino a la isla Robinson Crusoe entre los años 1990 a 2013. Esta planilla Excel tampoco aparece suscrita y tampoco contiene fecha de su omisión. La objeción de estos últimos dos documentos, señoría, se funda que fueron objetados por 3 procuradores comunes, que se alega esta objeción por la falta de autenticidad, por no constar su autoría, y por lo tanto solicitan que se tenga por objetado este documento. El Fisco, señoría, no evacuó el traslado conferido respecto de esta documentación, que fueran todas acompañadas, señoría, con citación. Señoría, no tengo mayores antecedentes que dar cuenta respecto de esta causa.